Vale, pues entonces la segunda parte es, bueno, es como una pincelada, una visión de alto nivel sobre es una visión de alto nivel sobre pues, este tema que es súper, y bueno, aquí estoy un poco vivido porque seguramente tendría que darlo Simón, o bueno, creo que todos sabéis más que yo de esto. Al menos todos los que están aquí en la sala, ¿vale? Quiero decir que han hecho sus tesis o están trabajando muy intensamente sobre esto. Vale, entonces, bueno, este es el acrónimo para mi futuro proyecto. Estoy emulando bueno, uno de mis libros favoritos se llama CASI, es Computer Age Statistical Inference, ¿vale? Lo hemos mencionado ya varias veces. Entonces he tomado Data Age Bayesian Inference and Decisions y básicamente es Bayes en problemas de gran escala, ¿vale? Entonces, como digo, es una visión, o sea, lo primero que vamos a hacer es ver que los métodos, o sea, cómo se atascan los métodos que hemos visto en los capítulos anteriores y unas posibles alternativas, porque, bueno, pues todas estas historias que, bueno, cada semana están saliendo alguna noticia, pues básicamente son problemas de gran escala de inferencia y predicción y de decisión, ¿vale? Y si queremos, bueno, si queremos resolverlos como deberíamos resolverlos, que es con métodos bayesianos, pues bueno, todavía hay cosas que hacer. Entonces la idea es ver las soluciones que hay propuestas que no resuelven de forma completamente satisfactoria los problemas, pero bueno, nos ponen ahí en la frontera de lo que... Vale, entonces ahí tenéis pues unas cuantas fuentes. Esto es el primero, ya lo usamos en el capítulo 2 para dar una primera visión panorámica, pero digamos, esto es lo que ha ocurrido en los últimos años está ahí en la parte B, ¿vale? Entonces vamos a ver básicamente, o sea, los métodos principales que vamos a ver son una clase de métodos que se llaman Bayes variacional, y esta es una muy buena revisión. Y la otra clase de métodos, luego mencionaré otras referencias, digamos, más históricas, ¿no? Y luego la segunda clase de métodos importantes que vamos a ver serían MCMC con gradiente estocástico, y esta es una gran revisión. Históricamente este es, digamos, un artículo fundamental. Y luego, bueno, pues combinaciones de Bayes variacional y SGMC pues están ¿vale? Y luego vendrán más ideas. Vale, entonces, el problema que tenemos es el mismo que llevamos como 3-4 semanas tratando, que es que queremos calcular la distribución a posteriori, ¿vale? Pero ahora van a ser en problemas de gran escala. Problemas de gran escala esencialmente quiere decir que teta hay muchos parámetros, es de una gran dimensión, y segundo es que el conjunto de datos disponible es muy grande, ¿vale? Esos son los dos problemas que sería como si dijéramos el paradigma estadístico moderno, ¿vale? Bueno, puede ser los datos, pueden ser datos o sea, sería una matriz de datos muy alta, ¿vale? Es decir, que hay muchos datos, o que puede ocurrir que haya pocos datos, pero que sea de muy alta dimensión, o sea, el número de variables sea de muy alta dimensión. Vale, entonces, esto es como si dijésemos el paradigma estadístico moderno, de ahí la conexión que he hecho con CASI, ¿vale? que mencioné antes. Pero bueno, no ocurre siempre y no para todo el problema. Es decir, que puede ocurrir que en algunas partes del problema tengamos muchos datos, en otros no. Y bueno, también hay problemas en los que tampoco tenemos tantos datos, ¿vale?
Entonces, bueno, esas son las dos cuestiones que queremos resolver o que queremos discutir. Vale, entonces, básicamente hay dos grandes familias y esas son las ideas que vamos a ver hoy. Esas son las 4 familias de métodos que vamos a ver. Entonces, hay unas que, en línea con lo que hemos hecho, utilizan simulación. Lo que hemos hecho fundamentalmente, utilizan simulación, que son SG, MC, MC y ABC, ¿vale? SG quiere decir MC, MC con gradiente estocástico y ABC quiere decir computación bayesiana aproximada. En español sería CBA, en castellano sería CBA. Vale. Y luego la otra clase la otra familia o grupo de métodos que se aplican son métodos, o sea, se utiliza el problema de inferencia y predicción por un problema de optimización. Y son Bayes variacional e INLAS, digamos que serían los dos métodos, las dos clases de métodos principales. Y en realidad lo que estos como veremos, es recuperar algo que comentamos, son métodos de del Gran Laplace, ¿vale? De 1774, que ya comentamos, que es como si dijésemos, ya dijimos que se recuperaron a finales de los 80, ¿vale? Y, digamos, en una nueva vuelta de tuerca, finales de los 90 y finales del 2000, de la década del 2000, bueno, se recuperan o se reescalan, se reingenierizan para estas clases de métodos que son muy potentes, ¿vale? Y luego, esta es una palabra que nos aparece como tercera vez aquí, serían métodos híbridos que, bueno, pues mezclan, pues no sé, VB con SG, ¿vale? O ABC con, ¿vale? Toda esa clase de métodos híbridos, y recuerdo que es la tercera vez que nos aparecen métodos híbridos, ¿vale? Y en este caso va a ser simplemente que vamos a mezclar ideas de estos 4 métodos, ¿vale? Ese es lo que queremos hacer. Vale, entonces pongo un par de motivaciones, 2 motivaciones de por qué lo que hemos visto hasta ahora se atasca. La primera es son dos clases de modelos muy relevantes en aprendizaje automático o en estadística moderna, como si dijésemos. La primera es ver modelos de mixturas, ¿vale? Y es un modelo, en este caso sería muy sencillo. Ya hemos visto, pues eso, vamos a considerar mixturas de gaussianas, ¿vale? O sea, los datos, dado la categoría, vienen de una mixtura. Bueno, lo que ocurre es que cada elemento de la mixtura tiene sus propios parámetros, ¿vale? Y esto lo usamos para modelizar heterogeneidad. Se usa mucho en marketing, en ecología, en un montón de problemas, ¿vale? Y como digo, lo usamos para modelizar heterogeneidad, ¿vale? La idea es que veríamos este sería un caso sencillo en 2 dimensiones, pues es como si dijésemos, tenemos la capacidad de dar un color a cada uno de los grupos, y lo que vemos son que los datos aparecen en familias, en bolitas, ¿vale? En esas bolitas, ¿vale? Y eso es el contexto típico de mixturas, ¿vale? Entonces, si tratamos conjuntamente los parámetros, estas serían variables latentes, ¿vale? Variable latente quiere decir que no la observamos, quiere decir que de forma implícita, o sea, son variables que son implícitas, ¿vale? Entonces, los parámetros, variables latentes y las variables que observamos, que en este caso son las X, bueno, pues conjuntamente tendríamos una distribución, la distribución conjunta de todas ellas es esta, y lo que queremos dar es, típicamente, dadas las X, pues queremos pues ver la probabilidad de pertenencia a los distintos grupos, que a priori ponemos que es con probabilidad 1 partido por k, ¿vale? Y queremos dar pues la distribución de los parámetros dados
pues, o sea, queremos dar la distribución de los parámetros y las variables latentes dadas las observaciones. La posterior. ¿Qué es MUCA? MUCA es la media del grupo Késimo. O sea, sería, en este grupo estaría pues más o menos por aquí, en este grupo estaría por aquí, en este grupo estaría la media pues más o menos por aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, yo digo, si soy del grupo 3, el grupo tercero tiene una cierta media que sería el mu sub 3 y bueno, tiene una misma varianza en este caso. ¿Vale? Pero eso como es normal, 0 sigma cuadrado. Porque no, en principio no tenemos información, en principio, bueno, pues no queremos poner más información. Si tuviésemos más información, pues, pero en principio, a priori es una normal 0 sigma cuadrado. Lo que queremos ver es justo el mu sub k, dado los datos que obtenemos, dónde se distribuye. Pues nos va a decir, como decía, a posteriori, pues vamos a ver que va a estar, si ese es el grupo 3, pues va a estar por ahí. ¿Vale? Pero a priori eso es lo que ponemos. Vale, entonces lo que queremos es, como digo, la posteriori, típicamente, o sea, lo que más nos interesa es la distribución de los parámetros dadas las variables, pero también la distribución de las latentes dadas las observaciones. Vale, entonces para eso tenemos que sacar la evidencia y tenemos esas dos formas de la evidencia. Es primero integramos... lo integramos de esta forma o primero sumamos en las variables, en esas, o sea, podemos invertir esas dos, pero es inmanejable, o sea, la complejidad de esas dos, lo hagamos de una forma o de otra, es inmanejable. Tenemos que hacer pues o un montón de integrales o un montón de sumas y no tiene... Entonces, la posibilidad que tenemos, o sea, calcular eso es manejable. El tipo de algoritmos que usamos es con muestreadores de Gibbs que tienen una expresión como esta. Aquí he cambiado, digo, para no tener que escribir más transparencias. Esto es para una mixtura exponenciales, pero la estructura es general, ¿vale? Es básicamente es... tenemos que hacer un bucle que es del estilo generamos etiquetas, a ver, que recuerden, sí, generamos las etiquetas, o sea, generamos las variables latentes para cada una de las observaciones, ¿vale? Generamos los pesos de la mixtura y luego generamos los parámetros de la mixtura. Entonces, las dos observaciones importantes que hay que hacer aquí son: primero, que este bucle lo tenemos que pasar por todos los puntos, por todas las observaciones, y si ese conjunto es muy grande, pues nos lleva tiempito, ¿vale? Y segundo, que tenemos que hacer este otro bucle que pasa por todos los conjuntos, por todos los grupos que tenemos. Y, de nuevo, si la dimensión es muy grande, pues esto es costoso, ¿vale? Este sería un algoritmo de Gibbs, ¿vale? Pero en algoritmos Metropolis Hastings y Hamilton ocurre lo mismo. Y básicamente el mensaje es que no escalan. Tal y como los hemos discutido por el momento, no escalan esos algoritmos, ¿vale? Un problema, ¿vale? Y luego el siguiente, otro ejemplo que está bastante bien para motivar sería con redes neuronales. Como vamos a dedicar un poco de tiempo a redes neuronales desde la perspectiva bayesiana, pues lo veremos en más detalle, pero simplemente hacer una observación es que bueno, tenemos que hacer aquí pasos de Metrópolis y calcular esto. Calcular esto pues nos obliga a calcular una verosimilitud que tiene en cuenta todos los puntos, o sea, todas las observaciones que hemos tenido y por tanto no escala. El resto de pasos son súper sencillos, ¿vale? Pero estos pasos de Metrópolis que tenemos que calcular estas verosimilitudes, pues esto no escala, ¿vale? Esto es en el caso de un algoritmo híbrido de Gibbs. Estos pasos, o sea, estos pasos son Gibbs, estos pasos, o sea, los pasos 3 y los pasos 9 son Gibbs, estos son pasos Metrópolis. Entonces, aquí hay que calcular problema, ¿vale? Y segundo problema es que tenemos que pasar por todos, en este caso sería por todas las
todos los nodos ocultos. Otra vez, muchos pasos. Esto no funciona, ¿vale? O sea, no escala, mejor dicho. Y en el caso de una versión de Monte Carlo hamiltoniano, pues tenemos el mismo problema. Tenemos que calcular en las probabilidades de aceptación-rechazo, o sea, una vez hechos los saltos de la rana, tenemos que, o sea, todo esto pasa por todos los datos. Y luego tenemos toda la historia de, bueno, tenemos que calcular los gradientes, muy alta dimensión, etcétera, etcétera. Esto no escala, ¿vale? Tenemos problemillas, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver brevemente una visión de muy alto nivel de 4 posibles soluciones. La primera sería inferencia variacional, que es, bueno, yo diría que sería la versión, o sea, cuando vemos que nos vamos a ahogar computacionalmente, sería la versión de facto, o sea, o el método de facto ahora mismo, pero tiene una serie de inconvenientes. Vale, bueno, yo voy a seguir, va a ser muy breve, pero voy a seguir esta descripción, pero por asuntos de razones históricas, este es el artículo seminal en la comunidad estadística o de Machine Learning. Pero como ocurre con bueno, de hecho creo que ocurre con todo lo que vamos a ver, bueno, salvo una de ellas, viene de la física estadística, ¿vale? Entonces, los que sabéis un montón de física tenéis ahí, podéis sacar de vuestro armario o desempolvar ideas de física y traducirlas a estadística. O sea, la idea son algoritmos de física estadística que alguien en algún momento se da cuenta que tiene una aplicación mucho más general a problemas de inferencia estadística o problemas generales de inferencia estadística. Vale, y bueno, hay un vídeo, este es uno de mis héroes estadísticos, que es David Blake, que bueno, pues lo explica bastante mejor que yo, pero lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, ahí están las 4 claves. Había puesto en principio, en verde están los puntos buenos, en rojo eran los puntos malos, lo tenía primero en azul, pero como estamos en campaña electoral, pues he decidido cambiarlo a verde y rojo, ¿vale? Bueno, básicamente, idea principal, convierte un problema de inferencia en uno de optimización, como de hecho ya lo hemos usado esta idea, bueno, Laplace la usó hace unos cuantos años, ¿vale? O sea, las 2 ideas básicas son realmente de Laplace, convertir un problema en optimización, y la otra idea era, bueno, las 2 ideas son de Laplace. Vale. La segunda es y los puntos buenos, es que es más rápido que MC, al menos tal y como lo conocemos hoy en día. Y segundo, que escala mucho mejor para grandes datos, al menos como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, si alguno descubrís, quiere decir que es un campo abierto que podéis cambiar. Pero el punto rojo en la parte baja es que subestima la incertidumbre y puede ser sesgado por la razón que ahora veremos, que vamos a entender muy rápidamente. Y pondremos un ejemplo gráfico. Vale, ahí es una perspectiva histórica, que ya lo hemos dicho, básicamente todo. Vale, entonces la idea este es el problema. Vale, el problema que queremos es, bueno, tenemos un modelo con observaciones y variables latentes, y aquí, por tradición de esta comunidad, pues incluimos las variables latentes o las etiquetas y los parámetros juntos, ¿vale? Y nuestra idea es que queremos, el problema que nos viene, queremos estimar esta distribución a posteriori, pero es fastidiado por el problema que ya hemos dicho 6 o 7 veces, que es que tenemos que calcular la evidencia. Y la idea aquí es, bueno, esto es un problema fastidiado, pues vamos a aproximarlo por algo que podamos calcular más fácilmente. Y la aproximación es, lo vamos a hacer intentando minimizar una distancia de forma que
lo que calculemos se parezca lo más posible a lo que nos gustaría calcular, ¿vale? Y entonces, una posibilidad, o la idea original es utilizar este objeto que ya nos apareció, que es la distancia de Kullback-Leibler. Entonces queremos que Q sea esté lo más cerca posible de P, ¿vale? Y esta es la expresión que se utiliza. Es una, no es una distancia, es una disimilaridad, ¿vale? Pero bueno, como propiedades buenas tienes que es no negativa y es cero si y solo si coincide, ¿vale? Si solo si Q fuese como la posteriori sería cero, ¿vale? Entonces eso nos va a dar una idea de la calidad de la aproximación que vamos a hacer. Y eso va a ser clave en los algoritmos. Hay muchas P's. ¿Por qué muchas pones P's? Sí. ¿Por qué pones la distribución a posteriori y no la conjunta, por ejemplo? Eso también es P, ¿no? Sí, vale. Pongo la posteriori porque es el objeto de mi deseo es la posteriori, ¿vale? Pero sería razonable en un problema expandido, o sea, una posibilidad, y probablemente alguien lo ha hecho también, o sea, puedes querer aproximar la conjunta, es razonable, es un problema razonable. Lo que pasa es que entonces, tendrías que, sería diferencial de z, diferencial de x, ¿vale? Pero mi pregunta es puramente tipográfica. En el lado izquierdo simplemente pone P. Vale. Entonces, pues es la falta de rigor que siempre me criticas. Sí. Todos los días me lo dices al menos 2 veces. Pero bueno, sí, simplemente, o sea, hacemos el esfuerzo, pero quiero decir, hacemos el esfuerzo mental, te has fijado en P, pero también en Q, ¿vale? Estamos usando, Q designa a las Qs que aparezcan aquí, que son Q de Z, P designa a la P, que es P de Z condicionado por X. Lo importante aquí, observación importante, es que X aquí está fijo, ¿vale? Son las observaciones que hemos hecho, y Z es la variable las variables que nos interesan, que son las variables latentes, más los parámetros, ¿vale? Vale, entonces la idea gráfica, que todo el mundo recorta de todo el mundo, como hizo Simón en su... Vale, pues es básicamente lo que vamos a dedicar, vamos a considerar es una familia que llamamos la familia variacional, ¿vale? Y lo que tenemos es digamos que vamos a hacer evolucionar, esta es la familia, ¿vale? Y vamos a ir moviendo con un algoritmo de optimización de un valor inicial hasta cierto valor, ¿vale? Que sería el valor óptimo, de forma que esta distribución óptima, ¿vale? Es óptima en el sentido de que minimiza la distancia de Kullback-Leibler a algo que es nuestro objeto de deseo, ¿vale? Entonces el problema de inferencia se reformula diciendo que como un problema de optimización queremos encontrar los parámetros variacionales de forma que la distribución variacional es la más cercana a la posteriori en el sentido de Kullback-Leibler. Podríamos poner otras, pero en el original es la distancia de Kullback-Leibler. Hay decenas o sea, esta es otra industria, hay decenas de distancias estadísticas, ¿vale? Decenas, bueno, probablemente pero hay unas cuantas, Vale, entonces el problema es que, vale, la idea parece que mola, pero realmente no es un problema que no lo podemos resolver, porque si desarrollamos esta distancia, hacemos un poco de números y sale que la distancia Kullback-Leibler tiene esta expresión. Y esta era justo lo que nos daba problemas, o sea, todo el rollo viene porque no somos capaces y queremos calcular algo que incluye el elemento que no queremos calcular. Vale, pero ¿qué ocurre? Que es una optimización en algo que no... Esto es como una constante, el log px es una constante en un problema de optimización que podemos eliminar, como bien sabemos. Vale, y entonces eso da lugar a que nos fijemos en esta cantidad o en menos esta cantidad, que es lo que se llama ELBO, ¿vale? Es la cota inferior de la evidencia que tiene un nombre muy sexy, que es ELBO, ¿vale?
¿vale? Y eso es lo que vamos a... es el problema que queremos resolver, es equivalente, ¿vale? Este era el objeto de nuestro deseo, esto es lo que queríamos resolver, que no lo podemos hacer, pero es equivalente a este que sí podemos resolver, que es queremos maximizar el ENVO, ¿vale? Lo voy diciendo bien por ahora. Sí. Bien, entonces hay un montón de algoritmos de esta familia, que básicamente lo que hacen es, o sea, el procedimiento es, formulamos el modelo, como haríamos en un problema estadístico estándar, formulamos la familia variacional, que básicamente quiere decir, vamos a ver el conjunto factible del problema de optimización, ¿vale? Y hay unas cuantas estándar también. Y ahora formulamos el problema de optimización, que bueno, es este, y resolvemos el problema de optimización, ¿vale? Formular y resolver, pues básicamente queremos identificar, digamos que sería calcular explícitamente o construir una rutina que nos calcule esto, y luego ya sería un problema de optimización de los que hemos hecho y aplicamos un método de Newton o un método más sofisticado, o si nos... ahora lo veremos. ¿Puedes ir para atrás? Sí. ¿Esa PX qué es? PX es la evidencia. O sea, bueno, vamos un poco más para atrás, ¿vale? Y bueno, partíamos de esto. O sea, P de ZX es P de X condicionado por Z por P de Z, ¿sí? ¿Vale? Y P de X es la integral respecto de Z de P de ZX. Es la marginal de X, es la evidencia, la marginal de los datos. Pero entonces... Y el problema está en que eso es chungo, ¿vale? Es una función. No, porque eso es dados los datos. En el momento que conoces los datos, o sea, en general es una función, ¿vale? Depende de los datos, pero los datos son observados. Los X los hemos observado. Y queremos calcular la verosimilitud de los datos observados. Pero eso es chungo, ¿vale? Eso es difícil, ¿vale? O sea, este es el denominador que aparecería, el PDX es el denominador que aparecería en la fórmula de Bayes. ¿Vale? La fórmula de Bayes. Esto es lo que queremos calcular, y esto es... ¿vale? Este es o sea, cuando ponemos esto... Y eso es un numerito que conoces. Y no, el problema es que no lo conocemos. O sea, esto disponemos de ello en general, ahora veremos casos en los que no hay. Esto también disponemos de ello, pero la constante es lo que nos falta. Si esto lo tuviésemos sería... De modo que es un numerito que no conoces. Es un número que no conocemos y es el que, pues, motiva todo esto y el trabajo de miles de personas en todo el mundo. Bueno, miles de personas, o probablemente bastante más, decenas de miles de personas que lo usan, centenares de miles de personas, diría. Vale, nos volvemos. Insisto que los X son conocidos. Vale. Vale, estamos por aquí. Vale, entonces, entonces, a partir de ahí se construyen bueno, pues cosas más o menos sofisticadas y distintas versiones de algoritmos que acaban en VI, ¿vale? Pues vamos a ver, creo que 2 o 3, ¿vale? Vale, el primero se llama Cavi, ¿vale? Y tiene dos características. Bueno, pero antes de decirlo, voy a mostrar, bueno, las dos características es que la familia variacional que se considera es, bueno, son independientes en cada una de las dimensiones, ¿vale? O sea, tiene esta forma, y esa es la característica principal. Y bueno, y esto nos permite ver el tipo de fallos de esta metodología, o el fallo de esta metodología. Aquí está puesto un ejemplo, o sea, imaginad que esta es la a posteriori que nos interesa, ¿vale? Veis que es bueno, sería una gaussiana, ¿vale?
pero con variables correladas. Vale, entonces, la solución que se obtiene con este algoritmo, en este ejemplo concreto, tendría un aspecto de este estilo, ¿vale? Entonces, fijaros que, bueno, hemos clavado, sacamos que está bien localizada, ¿vale? Tiene la misma media, pero por ser independientes estamos cometiendo un error bastante considerable. O sea, hemos adoptado una familia que no era adecuada, se separa bastante de la verdadera distribución y cometemos ese error. Y ese es el fallo, el tipo de fallos que podemos cometer, ¿vale? Una de las cosas que habíamos puesto en rojo, o sea, perdón, la cosa que habíamos puesto en rojo, ahí está reflejada. Vale, entonces las dos cosas es, las dos características de este algoritmo son, la primera es que las variables son independientes, ¿vale? Y la segunda característica de la primera clase de modelos, de aproximaciones de este estilo, es que se utiliza como algoritmo de optimización, habíamos dicho, recordar. Formulamos la familia variacional, aquí decimos que son independientes los elementos de la familia variacional, y lo otro es resolver el problema. Y el algoritmo que se toma inicialmente es un algoritmo sencillo que ya hemos mencionado creo que fue la semana anterior, de hecho, que es el ascenso de coordenadas, que básicamente lo que hace es, yo estoy en un punto, ¿vale? Como este, bueno, pues optimizo en la coordenada 1, ¿vale? Que me llevaría a un punto como este, y luego después lo que hago es optimizar en la... O sea, que vamos haciendo zigzag, nos vamos moviendo en esas coordenadas, ¿vale? Y eso es un algoritmo de optimización, de los primeros que vemos cuando hacemos un curso de optimización, es una de las primeras ideas que hacemos, ¿vale? Y nos lleva... o sea, como ventaja es que es un algoritmo en una dimensión, ¿vale? Eso es fácil, pero nos lleva a un óptimo local, ¿vale? Pero bueno, ese es la primera clase de algoritmos que se llama, bueno, CABI, ¿vale? Por cierto, la familia variacional que se llama Minfield, ¿vale? Campo medio, que de nuevo es una idea de física, ¿vale? Pues cuando los físicos intentaban ajustar redes neuronales, utilizaban esas familias y pues... ¿vale? Y aquí está el algoritmo opuesto, ¿vale? Esto es... ponemos esta conjunta, ¿vale? Bueno, salvo la constante, los datos son fijos, ¿vale? Y lo que nos va a dar al final es una familia variacional que tiene esta forma, ¿vale? Esta solución va a ser al final. Entonces, bueno, entre comillas, inicializamos los factores variacionales, ¿vale? De forma independiente, cada uno, ¿vale? Y entonces, mientras ELBO, que es digamos, la que nos mide la calidad, no converja, ¿vale? Pues lo que hacemos es vamos optimizando en cada una de las dimensiones. Primero para 1, después para la 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacemos este bucle. Y esto es lo que nos da, en este caso, la solución del problema de optimización es muy sencillo porque tiene una expresión de este estilo, ¿vale? O sea, si hacemos la optimización, el problema de optimización es muy sencillo, ¿vale? Entonces hacemos este bucle, o sea, nos vamos moviendo en las distintas dimensiones y al final calculamos el ELBO, que es esta cantidad, ¿vale? Comprobamos si hay convergencia, pues lo típico, o sea, métodos típicos de convergencia, pues es cuando no ha aumentado, cuando la variación en la ELBO de una iteración a otra es pequeña, etcétera, pues paramos, ¿vale? Hay distintos criterios de convergencia y así repetimos, ¿vale? Bien, bueno, y aquí está el ejemplo para mixturas de gaussianas, está hecho, ¿vale? Con el mismo procedimiento que hemos dicho, ¿vale? No tiene, si alguien tiene interés, pues lo mira, ¿vale? Y bueno, pues, vale, pues cómo va evolucionando. Vale, entonces, hemos visto CABI, en general las recetas es la receta que antes hemos expresado un poco más
un poco más general es formulamos el modelo, escogemos la familia, típicamente de ciertos parámetros, ¿vale? Escribimos la ELBO y la intentamos evaluar, ¿vale? Intentamos, a veces hay que escribir una rutina o si no, pues a veces lo podemos hacer analíticamente, ¿vale? Hacemos el gradiente, ¿vale? Y optimizamos con el descenso del gradiente. Sería la versión básica. ¿Vale? Entonces, el problema está, bueno, como ya nos ha surgido, el gradiente, pues típicamente es muy costoso de calcular y hay versiones estocásticas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es reemplazamos el gradiente por una estimación barata del gradiente, ¿vale? Y bueno, esta historia pues ya la hemos visto en el descenso del gradiente estocástico que hemos mencionado en un par de ocasiones. Entonces, y ya se repite la historia, ¿vale? O sea, tomamos la idea de Robbins Monroe del mediados del siglo pasado, que en lugar de usar el gradiente, usan un estimador insesgado y se repite. Y es bastante útil. Ahí está escrito el VI estocástico. Y está ahí. Vale. Bueno, parece que hay una pregunta en el chat. Sí, por favor. En el chat. Vale. 2 preguntas. Hola David, tengo una pregunta sobre VI. ¿Se asume algún modo de eso? No, tienes que fijarlo. Es una pregunta de Pepa. Muchas gracias por las preguntas tan buenas que haces siempre. O sea, tú tienes que fijarlo. Pues, por ejemplo, dices, parto de son normales, ¿vale? El ejemplo que habíamos puesto gráfico eran normales. Cada normal, o sea, cada dimensión es normal, ¿vale? Cada dimensión variacional es normal y en ese caso eran independientes, ¿vale? Y eso es lo que lo fija, ¿vale? Y eso es parte del problema, que si coges una familia no adecuada, pues estás sesgando mucho el resultado, ¿vale? Ahora, bueno, la tendencia sería a coger familias muy, muy flexibles, ¿no? Pues con redes neuronales y similares. ¿Vale? Vale. Y ahora tengo que pinchar aquí. Sí. Vale. Vale. Y entonces ahora a lo que vamos, en línea de lo que ya describimos el otro día con lenguajes de programación probabilística, es digamos que la idea es que esta tecnología, que es bastante compleja de programar, etcétera, digamos que se pueda reutilizar, sea reproducible y un montón de gente, un montón de científicos de otras disciplinas pues puedan aplicarlo de forma relativamente fácil. Y entonces esto da lugar a, bueno, pues la clase de algoritmos que serían de inferencia variacional con diferenciación automática, serían las familias ADMI. En línea con lo que ha preguntado Pepa, pues redes neuronales para aproximar las distribuciones, digamos que esas serían Y entonces esto nos daría un esquema de inferencia variacional caja negra, muy automatizable, reutilizable, que digamos que sería la tendencia actual en este campo. O sea, habría 2 tendencias, es hacer más eficiente este tipo de cálculos y luego ponerlo más dispuesto para la comunidad con este tipo de cosas, ¿vale? Y ahí están puestas unas cuantas sistemas automáticos bueno, sistemas automáticos, o sea, lenguajes de programación probabilística que incluyen VI o ADVI, ¿vale?
y como veis está ahí incluido Stan, que ya lo describimos el otro día como implementando MCMC, en particular esto Monte Carlo hamiltoniano, bueno, pues también para, digamos, problemas en los que el Monte Carlo hamiltoniano prevemos que no va a ser eficiente, pues podemos echar mano de herramientas Stan. Aquí os he puesto en concreto pues el trozo de documentación donde explica cómo usar ADBI pues cuando lo necesitemos. ¿Vale? Vale. Una familia, otra familia que sería SGMC-MC, ¿vale? Vale, entonces ya hemos dicho, en problemas con muchos datos, con una alta dimensión, Gibbs tiene que pasar por todos los datos y muchas veces no es utilizable, que ya hemos dicho. También bueno, Metropolis Hastings y HMC requieren la verosimilitud y la log verosimilitud y hay que pasar por todos los datos. Si el número de parámetros es muy grande, pues hay que hacer muchos pasos por ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Habría una primera posibilidad, y esto fue algo que se... Bueno, no sé si hay mucha gente trabajando todavía, pero un primer intento fue un tema bastante popular hace unos años, que era, bueno, tenemos un conjunto muy grande de datos, lo partimos en varios trozos y hacemos el procesamiento. El conjunto es tan grande que ni siquiera me cabe en memoria, entonces lo que hago es lo parto en trozos, hago el procesamiento en cada uno de esos trozos y luego, es como si dijésemos, saco una posteriori en cada uno de esos subconjuntos de datos y luego las mezclo de alguna forma, ¿vale? Pero bueno, pues no funciona. Y entonces hay una posibilidad que es recuperar ideas de gradiente estocástico y combinarlas con MCMC, ¿vale? Entonces hay dos bueno, aquí de nuevo son ideas que vienen de física, redescubiertas para estas actividades de inferencia. Y hay dos, bueno, la primera desde el punto de vista histórico y es fácil de entender es el SGM, Monte Carlo cadena de Markov con gradiente estocástico basado en la ecuación de Langevin, ¿vale? Y luego hay una versión genérica Omnibus, como si dijésemos, que es también interesante. Entonces la idea es, aquí empezamos para cambiar un poco de, digamos, verlo vamos a suponer que escribimos la distribución que nos interesa, que sería la posteriori, la ponemos como general, la escribimos como una exponencial. La escribimos como exponencial de cierta función que es menos útil. Vale. En el caso típico de la posteriori, ¿vale? Pues digamos que lo que podríamos hacer es escribir U de teta de esta forma, y, como sumatorios, como sumas de menos la log verosimilitud en cada uno de los datos, menos 1 partido por n de la log de la a priori, ¿vale? O sea, si escribimos U de teta como estas sumas, los sumandos de esta forma y escribimos y lo ponemos aquí, pues recuperamos la posteriori, salvo la constante de la constante, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, vamos a quedarnos con esa forma de escribir, que luego nos resultará útil. Vale, pues entonces, resulta que esta es una ecuación diferencial estocástica, aquí me meto en el terreno de Jesús, entonces igual tienes alguna idea para hacer todo esto mucho mejor. Entonces, en la difusión de Langevin se escribe, es esta ecuación diferencial estocástica que está aquí expresada. Este es el U de AND, entonces lo que dice es que si lo traducimos es si los parámetros, ¿cómo cambiamos los parámetros? ¿Cómo se modifican los parámetros? Es de esta forma, menos un medio del gradiente de esta U que hemos utilizado antes, que hemos escrito antes, ¿vale? Más un pequeño ruido, que esto sería un movimiento browniano, ¿vale? Bueno, pues si en esta ecuación diferencial estocástica
el límite, o sea, esta ecuación diferencial estocástica converge justo a la distribución que nos interesa, ¿vale? Vuelvo a la parte de atrás. Decíamos, escribimos la distribución target que nos interesa de esta forma. Si expresamos la dinámica de esto de esta manera, pues esto converge a la distribución que nos interesa, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la aproximación discreta la aproximación discreta de esta difusión de Langevin tiene una expresión como esta, ¿vale? Es decir, que o sea, es como si dijésemos lo que hacemos, no sé, cuando le explico a mi hija la derivada, pues es teta de t más h menos teta de t partido por h. Bueno, pues el h lo paso aquí, el teta de t lo reescribo de esta forma, ¿vale? Esta es la realización del movimiento browniano. Es una normal y la desviación típica es raíz de h, es raíz del tiempo, ¿vale? De la diferencia de tiempos, ¿vale? Aquí, o sea, fijaros que estamos pasando del tiempo t al t más h, o sea que la diferencia, el incremento de tiempos es h, por eso aquí aparece esta raíz de h. Vale, pues si hacemos, o sea, esto nos dice que esto converge a la distribución que nos interesa. Esta es una forma de simular, ¿vale? ¿Vale? Entonces, el problema que tenemos es que tenemos que usar el gradiente y esto es muy costoso de calcular. Entonces lo que hacemos es cambiamos esto por un gradiente estocástico. En lugar de sumar todas estas, o sea, pasar por todos los tiempos, lo que hacemos es sorteamos unos cuantos puntos y hacemos esta aproximación del gradiente, o sea, hacemos aproximamos el gradiente por este gradiente estocástico, que es una estimación insesgada del gradiente de verdad, ¿vale? Entonces, esto lo podemos poner como algoritmo de esta forma. Es lo que hemos dicho, básicamente sacamos de la muestra, o sea, de los valores observados, sacamos una muestra, ¿vale? Estimamos el gradiente con el gradiente estocástico, generamos una normal, ¿vale? Y hacemos este teta. Bueno, pues esto, si lo dejamos correr suficientemente, acaba siendo una muestra de la distribución que nos interesa, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí esto tiene toda una industria, tiene una industria de, sobre todo el problema al resolver la ecuación, al aproximar la ecuación diferencial, hay que controlar la varianza, pues hay toda una serie de trucos y hay toda una teoría que nos asegura la convergencia, ¿vale? Bastante importante. Y este fue un artículo súper importante. Y es que se puede dar un marco general para esto. O sea, esta idea está muy bien, pero podemos hacer un marco general. Bueno, lo esbozo. En lugar del estado que teníamos, ponemos un estado general. Y esto lo que nos permite es, por un lado, en Langevin tenemos el estado original que nos interesa, pero si usamos hamiltoniano, porque vamos a hacer un hamiltoniano estocástico, pues ponemos lo que dijimos el otro día del estado y el momento. Entonces lo que tenemos es que esta ecuación diferencial estocástica, si escogemos una serie de elementos que aparecen un poco raros por aquí, pero si escogemos cierta matriz con esta propiedad, ¿vale? Que su traspuesta sea menos Q. Si escogemos lo que llamaríamos deriva en estas ecuaciones, si escogemos la deriva de esta forma, veis que aparece bueno, pues esta matriz más la matriz esta que hemos escogido, más el gradiente sería del H, ¿vale? Si escogemos, a ver qué más nos falta. Vale. Y en este término gamma lo escogemos de esta manera, que aparece aquí expresada. Bueno, pues esta ecuación diferencial estocástica converge a esta cantidad exponencial de menos, ¿vale? Que tiene una forma que ya teníamos, que habíamos dicho. ¿Vale?
Vale. Entonces, la idea sería la misma. Ahora, esta ecuación diferencial estocástica converge a lo que nos interesa y ya, digamos que simular de esa ecuación diferencial estocástica es muy sencillo porque tiene una forma como esta. Entonces ahora, lo espectacular o lo interesante de esto es que mediante este marco genérico, ¿vale? Mediante este marco general, en función de cómo escojamos las Qs y las... Joder, ahora cómo ve. Pulsa sobre la pantalla. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le está pasando? Pulsa sobre la pantalla y mueve. ¿Cómo? ¿Pulso? Solo pulsa un clic y ahora dale. No. Un segundo. Se cambia. Recarga, si no. Recargo, moneda. Dame la cartera. No. Bueno, si no paso de la otra forma que hay. Vale. Bueno, pues cambiamos. Vale, entonces lo que decía es que lo súper interesante es que en función de una serie o sea, la elección de las dos matrices que aparecían, ¿vale? La matriz Q y la matriz D, pues recuperamos un montón de algoritmos de gradiente estocástico MCMC que se han inventado. Vale, pues por ejemplo, el que habíamos dicho antes, el SGLD, es o sea, difusión de Langevin con gradiente estocástico, se corresponde a coger como función H la log, menos log posteriori, como esta matriz la identidad, y Q poner 0. Hay, por ejemplo, un gradiente estocástico hamiltoniano que se corresponde a aumentar el estado al momento, poner como H pues lo que aparecía en hamiltoniano, ¿vale? O sea, ¿os acordáis? Es la menos log posteriori más un medio, o sea, más el trozo que era se correspondía a la matriz, a la normal, ¿vale? Y bueno, pues si cogemos como matriz D, pues esta matriz con esta forma y como matriz Q esta, pues recuperamos, o sea, introducimos un gradiente, un algoritmo hamiltoniano Monte Carlo de gradiente estocástico, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante además es que es universal. Cualquier ecuación, sistema, o sea, cualquier gradiente estocástico, cualquier MC de gradiente estocástico se puede adaptar a este marco general, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Vale, código, pues, bueno, aquí he seguido este artículo básicamente y ahí tienen, bueno, hay un paquete que se llama SGMCMCNR, o sea que se puede usar y ahí hay unos cuantos ejemplos, pues por ejemplo de redes neuronales, etcétera, etcétera. Y en general además es más rápido que están en problemas grandes, ¿vale? O sea que esto es importante. En Python es ¿cómo se llama? Sí, hay un paquete en Python que se llama que hace esto. ¿Vale? Nos apareció también incluye inferencia de variación. O sea, es como un stand en Python de gran escala, para gran escala, porque tiene VI, ADVI y tiene un equivalente a SGMCMC. Vale, entonces aquí pongo como ejemplo, pues un ejemplo, habíamos dicho que vamos a ver algoritmos híbridos, pues vamos a ver una mezcla de inferencia variacional y MCMC, ¿vale? O SGMC, MC, ¿vale? Vale, pues esto es lo que llamamos
muestreo basado en inferencia variacional. Y bueno, básicamente la idea es repetir este ciclo pues unas cuantas veces. Básicamente empezamos por una distribución variacional inicial. No suspendas a muchos. Sí. Entonces lo hacemos evolucionar. Vamos a tener que acabar. Bueno, lo hacemos evolucionar unas cuantas iteraciones con un algoritmo SG-MC-MC, ¿vale? Encontramos la nueva distribución variacional y así repetimos, ¿vale? Es como hay una parte que diríamos que llamamos de refinamiento, que sería ese bucle, y luego ya cuando ya estamos, entre comillas, satisfechos, pues lanzamos un SG-MC-MC en más profundidad. Aquí está representado, bueno, pues, que aquí está el resultado, bueno, pues que este algoritmo funciona mejor que varios de los que hemos estado mencionando. O sea que, básicamente, el mensaje es que esta es una buena idea que hay que explorar en más profundidad. Y código tenéis por ahí. Vale, y ya acabo brevemente con INLA, pues no le doy el tiempo que merecería, pero bueno, el tiempo es el tiempo que hay, ¿vale? INLA, bueno, tiene, si os acordáis del capítulo 2, pues hablamos y hoy hemos hablado de Laplace, hablamos bueno, pues el reuso que hicieron Tierney Cadén y tal, en eso a finales de los 80, y bueno, pues le dieron una nueva vuelta de tuerca, pues Rouet, Martino y Chopin, y hicieron lo que es aproximación de Laplace anidada e integrada, ¿vale? Entonces, la idea es que hay unos cuantos modelos que se adaptan, una familia de modelos muy importante, que es la que está ahí descrita, que se adapta muy bien al tipo de cálculos que vamos a hacer. Básicamente lo que tenemos es estas son las observaciones. Las observaciones dependen de unas cuantas variables latentes gaussianas, ¿vale? De forma lineal, ¿vale? O sea que este sería o sea, todo esto sería el modelo que se usa, perdón, ¿vale? Y la idea es que INLA lo que nos permite es aproximar la distribución de las precisiones y lo que es más importante, de las variables latentes dados los datos, ¿vale? Y como digo, hay un montón de modelos importantes, modelos ocultos de Markov y unos cuantos que permiten, bueno, que se adaptan a este contexto. Entonces, básicamente, ya muy brevemente bueno, con un poco de habilidad es escribirla a posteriori de esta forma y hacer una aproximación del estilo de lo que hicimos en el capítulo 2, ¿vale? Básicamente hay que hacer, o sea, básicamente esto es estándar, ¿vale? O sea, el paso de la posteriori, reescribirlo de esta forma, y lo que escribimos es, calculamos la moda, o sea, hacemos esta optimización, ¿vale? De forma que podemos reescribir esta distribución, o sea, una aproximación de esto de esta manera, y luego la distribución de la variable latente késima, dados los datos, la reescribimos pues, bueno, con esta integral. Entonces lo que hacemos es, este trozo ya lo tenemos aproximado aquí, ¿vale? Con esta aproximación. Y este trozo, de nuevo, hábilmente, con una aproximación de Laplace, lo podemos reescribir de esta manera, de forma que esta distribución es la integral de esto respecto de esto, y bueno, pues con integración numérica se consigue hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces la idea es hacer este tipo de aproximaciones. O sea, fijaros que básicamente hay unas cuantas optimizaciones y unas cuantas integraciones numéricas ya, determinísticas. Por eso habíamos dicho que este es un método de optimización. Vale. Vale, y bueno, aquí como paquete hay un paquete en R para esos, y bueno, pues Virgilio
pues tiene un libro en el que explica, bueno, hay unos cuantos libros ya, pero el de Virgilio está muy guay. Y lo que explica, o sea, lo que da es punteros a cómo se utiliza no solo en la cantidad de modelos que se pueden adaptar a este contexto con Inland, ¿vale? Y acabamos ABC, ¿cómo se dice? Computación Bayesiana aproximada. Vale, y bueno, todos los que hemos dicho procedían de la física. Viene, o sea, el primer ejemplo viene de genética, viene de genética, ¿vale? Entonces la idea es, queremos aproximar, o sea, es como un redoble de tambor. Queremos aproximar la a posteriori, o sea, estos son los datos que hemos observado, queremos aproximar esta distribución cuando esta ni siquiera es súper difícil o súper costoso calcular, ¿vale? Pero podemos simular de ella, ¿vale? Entonces, básicamente hay un algoritmo básico que es lo que hacemos es simulamos de la a priori, y eso en principio es fácil, y luego simulamos datos artificiales de esta distribución. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es aceptar aceptamos esa muestra, ¿vale? Si la distancia entre los datos que hemos generado y los datos de que disponemos están suficientemente cerca, si no son muy anómalos, ¿vale? Entonces, lo que se demuestra es que los tetas que aceptemos vienen de una distribución que está aquí reflejada, ¿vale? Una distribución que veis que es depende de epsilon, porque aquí hay un epsilon. O sea, el epsilon nos mide lo suficientemente cerca que tiene que estar, ¿sí? Y lo que se muestra es que cuando epsilon tiende a 0, pues esta distribución tiende a la posterior, ¿vale? De todas formas, esto, bueno, tiene mucho rechazo, o sea, se aceptan pocos, ¿vale? O sea, si epsilon es muy pequeño, se aceptan pocos, ¿vale? Es poco eficiente. Y hay una versión un poco mejor, que es con un estadístico resumen. Básicamente lo que hace es los datos, bueno, hacemos igual que antes, y lo que se introduce es un estadístico resumen que resume los datos, ¿vale? Podéis pensar en un estadístico suficiente, ¿vale? Que resume. Entonces la idea es que si la distancia entre el resumen de los datos artificiales está cerca del resumen de los datos originales, suficientemente cerca, pues lo aceptamos, ¿vale? Y bueno, pues hay también unos cuantos paquetes, bueno, hay un paquete en R que es ABC, y ABC Data tiene conjuntos de datos, y ahí está bastante bien descrito, ¿vale? Y ya para acabar, bueno, o sea, lo que hemos hablado hoy brevemente es de valles en gran escala. Es un campo que está, bueno, hay bastantes cosas, pero está abierto para que para que se hagan contribuciones. Y bueno, pues hay entre otras cosas, pues por ejemplo, combinar BI con SGMC y BI y pues eso es un campo pues bastante fructífero, en el que hay pues bastante gente intentando hacer cosas de este estilo. Y nada, pues ya acabamos.